¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Karina Saldaña. Yo les voy a hablar sobre el tema de la corrupción política. ¿Qué es la corrupción política? Se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso. Sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja legítima, generalmente de forma secreta y privada. Se define como toda violación o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos ocasionada por la acción de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide o los retarda o dificulta. Una de las causas de la corrupción política son estas tres que estoy mencionando aquí. Por ejemplo, la primera es cómo se ejerce y se financia la política. El efecto es infiltración de dinero, proviene del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando. Por ejemplo, en esta situación, pues aquí vemos que se necesita pues muchísimo dinero, ¿verdad? Para que el narcotráfico pueda ejercer, pues ya sea sus drogas o su forma de ejercer, más allá de que el gobierno pues no los permita. Y con el dinero pues ya a ellos se les facilita pagarle al gobierno. La segunda es la falta de transparencia en cuentas del Estado. Por ejemplo, no hay vigilancia ciudadana. Eso quiere decir de que, por ejemplo, cualquier acto que haga pues cualquier ciudadano así, pues no a todos se les castiga de la misma manera, ya que algunos como tienen más dinero que otros, por ejemplo, en la forma de que cuando agarran a alguien importante, pues no le hacen el mismo juicio que como a alguien que tiene dinero. También existen causas como la carencia de una conciencia social, falta de educación o de una cultura del compromiso, personalidades antisociales y megalomanía, percepción sagrada del grado de corrupción presente, infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. Bueno, aquí menciono algunos de los tipos que pues son los más importantes. Yo creo que aquí en el mundo, en la ciudad donde vivimos, uno de los primeros pues es el soborno, que es muy común aquí. Por ejemplo, en cuestión de cuando alguien anda tomado o a exceso de velocidad, que el tránsito lo agarra así, pues para uno es mejor darle dinero, que nos pongan pues una multa, ¿verdad? O igual de ellos ya ha salido que le ofrezcamos dinero. El segundo pues es tráfico de influencia, como les mencionaba en la parte de arriba de las causas, es igual, cuando encierran a alguien o así, pues llega que tiene más dinero y pues se lo ofrece ya sea al gobierno o al encargado de donde tengan detenido a alguien. Abuso de funciones, eso quiere decir que, por ejemplo, en los estacionamientos de discapacitados, pues hay gente que se cree superior a uno con tan solo de ser pues dueño de algún negocio o de estar en algún lado donde cree que tiene autoridad propia. Las formas de corrupción pues varían, pero las más comunes son el uso legítimo de información privilegiada y en el patrocinio. Además de los sobornos, como ya les había contado, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, entre otros. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico, ya también hablado anteriormente, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y el trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege crímenes. Esto quiere decir que, por ejemplo, el gobierno
pues apoya algunas cosas como el lavado de dinero, pero pues ya, por ejemplo, la prostitución ilegal y así, pues no los beneficia tanto, ya que es una de las cosas que el gobierno pues no, sí, o sea, por ejemplo, no pasa, o sea, es una de las cosas que ellos buscan como agarrar a la gente que a eso se dedica, igual que pues el trata de personas y entre otras cosas. Bueno, por ejemplo, en esta gráfica hicieron una encuesta de qué tanto la corrupción pues es un problema para nuestra sociedad. Aquí como podemos observar pues el mayor porcentaje de lo que piensan las personas es un 79%. Ya lo demás pues es muy, muy, muy mínimo al porcentaje. Para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% es un problema serio. Es, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2015 coloca la corrupción en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos con un 50% de las menciones, solo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. En lo otro es, las empresas también se ven afectadas. Por ejemplo, hay empresas que tienen, pues sí, actos en el gobierno, por ejemplo, que les dan dinero, ¿verdad? Y los permiten, pues, hacer varias cosas ilícitas. Y pues eso quiere decir que a las demás empresas que no hacen eso, pues los disminuye su, en su tasa económica. La publicación de los datos más recientes de la INEGI pues muestran que entre el 2017 y el 2019 no cambió el porcentaje. Y aquí, por ejemplo, un 35% pues dice que afecta mucho y, y el 15% que afecta pues más o menos y a los demás pues ya son mínimos. Bueno, en la primera gráfica vienen pues 3 preguntas relacionadas a lo que estamos comentando. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿considera o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó? Es un porcentaje muy mínimo, no tan mínimo, pero pues sí afecta más o menos a la sociedad y se ven pues reflejados en que sí les ha afectado en algunos trámites. La segunda es, considera que la corrupción es muy frecuente o infrecuente en su entidad federativa. En esta segunda pregunta podemos observar que pues está muy, muy elevado. Esto quiere decir que pues sí hay muchísima corrupción en este aspecto. Y en la última considera que la corrupción es muy frecuente, bueno, es parecida. Y aquí podemos observar que hasta un 90%, así que pues podemos observar que los porcentajes no han cambiado. La presencia de corrupción en los trámites gubernamentales y aunque la proporción de personas que consideran que la corrupción en su entidad federativa era frecuente y muy infrecuente, disminuyó ligeramente la diferencia en no ser tan sustantiva. Y en la siguiente gráfica pues es como son las respuestas que en los últimos años pues ha aumentado la corrupción o si ha disminuido y aquí podemos observar que pues ha aumentado. Por ejemplo, en los efectos económicos, ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables en el sector privado. La corrupción incrementa el costo de los negocios y actividades empresariales. Que a hay que sumar el precio de los propios desempleos dictos, el costo del manejo de las negociaciones de los cargos públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o detección. Aunque hay quienes argumentan que la corrupción reduce los costos al sortear una posible burócrata excesiva, la disponibilidad de sobornos puede incluir que también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos.
pues por mi parte es todo. Pues una de las cosas que debo de mencionar que aprendí sobre este tema es de que pues la corrupción empezó y desde un cierto punto y se expandió de una, pues de tal manera en que ahorita en este tiempo 2020 pues ya no, es muy difícil que pues acabemos con esto, ya que hay muchos problemas en cuestiones de que la corrupción existe pues en todas partes y pues es algo que no, que creo no se va a acabar y a lo mejor hasta va a existir durante muchísimos años.